Hola, bienvenidos a todos, todas y todes a este espacio de innovación y lucha contra el fraude electoral, Observación 2.0. La idea es que hablemos un poco sobre cómo esas alianzas entre la sociedad civil y el sector público, acompañadas por los procesos tecnológicos, pueden contribuir a la reducción de riesgos y de irregularidades en los procesos electorales. Infortunadamente no pudo participar el día de hoy Alejandra Barrios, la directora nacional de la MOE. Mi nombre es Carlos Oviedo, soy del Observatorio de Justicia Electoral de la MOE. Somos el equipo que hace seguimiento a todo lo que es la acción normativa, a todo lo que tiene que ver con regulación de derechos, el ejercicio de derechos políticos desde la perspectiva jurídica. El día de hoy nos acompañan dos invitados de lujo. Estamos con Pilar Sáenz de Carisma. Preséntate por favor y cuéntanos un poco sobre tu trabajo. Vale, hola a todos, a todas, todes, y pues muy contenta de estar por acá hablando de observación en elecciones. Carisma es una organización de la sociedad civil que trabaja en la intersección entre derechos humanos y tecnología, y algo que nos ha inquietado desde hace, yo creo que como unos 6 años, es precisamente la utilización de tecnologías en el proceso electoral. Y me encanta, si estuvieron acá en la última parte de lo que estaba hablando Alex, creo, cuando estabas comentando de los retos que había planteado la identificación biométrica para personas trans, es justo el tipo de cosas que a nosotros nos interesa revisar, y es qué pasa en términos de la garantía del ejercicio de derechos cuando introducimos tecnologías digitales en los procesos electorales. Entonces yo coordino en Carisma o ayudo a coordinar la línea de participación cívica, y además coordino el Laboratorio de Seguridad Digital y Privacidad de Carisma, que es el CALAP. Desde el laboratorio es como el brazo técnico de Carisma, entonces podemos hacer análisis técnicos para poder tratar de entender muchísimo mejor la forma del funcionamiento de estas tecnologías y su seguridad y su privacidad, y si realmente son tecnologías o no adecuadas en algunos casos. Entonces, buena parte de lo que hacemos son análisis técnicos y la otra parte es incidencia en política pública. Muchas gracias, Pilar. Nos acompaña también Ángel Tuirán, de la Universidad del Norte. Por favor, Ángel. Bueno, un saludo igualmente a todes, a todas y todos. Agradecerles su atención y su presencia a las 12:25 del mediodía. Yo creo que antes que termine quisiera agradecerles de verdad. Yo soy docente universitario, trabajo temas relacionados con clientelismo subnacional, y desde hace un par de años, conjuntamente con la MOE, los mapas de riesgo electoral para el distrito de Barranquilla, y ahorita también muy en clave en región Caribe. No toda la región, hay otros colegas que están trabajando en algunos departamentos, pero nosotros trabajamos Atlántico, Bolívar, Magdalena en temas de riesgo por fraude electoral y por violencia. Entonces esa es mi relación con la temática, además también de la reflexión alrededor de la tecnología como instrumento quizás para prevenir o enfrentar el fraude electoral. Muchísimas gracias, Ángel. Bueno, yo quisiera comenzar introduciendo un poquito el tema. A veces hablamos de la tecnología en los procesos electorales como en clave de expectativa. Por ejemplo, cuando estamos ahorita discutiendo un código electoral, pensamos y se vuelve relevante un tema como el voto electrónico, pero la realidad es que la tecnología ya está incorporada en muchos niveles en el proceso electoral. Algunos de los aspectos principales son, por ejemplo, en el proceso de inscripción de cédulas, inscripción de candidaturas, los sistemas de información a los votantes, la designación de jurados de votación, uno que mencionaba ahorita Pilar, lo que es la identificación biométrica, la entrega de resultados preliminares, lo que es el preconteo, la consolidación de resultados. Hay una serie de procesos muy importantes que son claves para el ejercicio de los derechos políticos que ya tienen incorporadas tecnologías, y como nos decía Ángel, son herramientas, no son inherentemente buenas o malas el hecho de que haya tecnologías, sino que depende de una serie de factores. Por ejemplo, de qué tan buenos son los controles sobre esos procesos, cómo interviene la sociedad civil y puede realizar contribuciones a la implementación de esas tecnologías, y eso es de lo que quisiéramos hablar hoy. Yo quisiera comenzar, digamos, en una clave un poquito de prevención, porque precisamente tiene que haber controles, y que acabemos en una clave un poquito más positiva de ejercicios que nos han funcionado y ejemplos de
¿dónde pueden esta incorporación de tecnologías en el proceso electoral y estas alianzas contribuir a la mitigación de riesgos? Quisiera comenzar entonces preguntándote, Pilar, ¿cómo ven, por ejemplo, el proceso de contratación para estas elecciones? Ese es uno de los aspectos clave para poder determinar cómo se va a utilizar una tecnología. Define cuáles son los controles que se van a aplicar, a quién pertenece, digamos, la propiedad intelectual de cada uno de estos sistemas, que también limita en gran sentido qué es lo que se puede observar desde la sociedad civil. Cuéntanos, por favor. Listo. Entonces, cortito, hay un problema con la contratación sobre elecciones. O sea, lo primero que yo aprendí de elecciones es que las elecciones están tercerizadas y que realmente, si bien las contrata la registraduría, realmente no las hace la registraduría, sino la empresa que está contratada para eso, que durante los últimos 20 años ha sido la misma, y es una unión temporal donde el principal actor es Thomas Gregg & Sons. Y simplemente lo podemos decir así. Entonces las elecciones acá están tercerizadas y las define este contratista. Y esto, en términos de los retos que planteamos para seguimiento y control, entonces va a varios niveles. El primero es la capacidad que tenemos desde la sociedad para poder acceder a estas tecnologías que se están usando y que se están contratando, cuando los contratos se hacen a muy poco tiempo de las elecciones. O sea, el mayor contrato que se hizo este año se hizo en junio, quizás, y las elecciones son ahorita en octubre. El último contrato se hizo hace 20 días, que fue el de la auditoría a todo el sistema, y solamente van a tener 2 meses para funcionar como auditores externos. Entonces, esto ya plantea retos grandes. La otra parte es que, como es una tecnología que es de un tercero, el acceso está mediado por las reglas de propiedad intelectual también. Entonces, hay importantes restricciones dentro de la contratación, y esto es que casi todo está por confidencialidad, entonces, con un acuerdo de confidencialidad, entonces el acceso a la información es restringido, incluyendo quizás el más complejo de todos, y es que los resultados de la auditoría que se tiene contratada en este momento tampoco son públicos, se les da solamente a la registraduría. Entonces, el no poder tener acceso a los resultados de la auditoría hace que nosotros no podamos saber qué ven los auditores, si esa auditoría también pues es buena y es suficiente o no, imposibilita la posibilidad de control y seguimiento. Aún dicho eso, por ejemplo, hoy ya llegó el cronograma de cómo va a ser la auditoría de los partidos y de las misiones de observación y demás, que no es una auditoría, es una observación técnica, y hemos peleado mucho de que se le llame así para no generar falsas expectativas, pero pues hasta hoy llegó. Entonces hasta hoy vamos a tener un cronograma con el cual empezar a navegar lo que va a pasar en los próximos 2 meses. Gracias, Pilar. Yo creo que apuntas algo clave, y es que en estos contextos y cuando empezamos a incorporar tecnologías, ya simplemente la observación electoral no se trata de ir a los puestos de votación y ver la implementación ya en la práctica de procedimientos y reglas electorales. Se trata también de hacer un seguimiento técnico a unos procesos que son anteriores. Quisiera preguntarte, ¿cómo es ese seguimiento, cómo es esa observación electoral previa al proceso y que lleva todo ese acompañamiento de la contratación y de estos sistemas? Pues lo que hemos hecho, y lo hemos hecho de forma muy, no sé, artesanal, porque es con recursos propios y con lo que hemos podido hacer, y lo hemos hecho durante 3 ocasiones ya, es hacer observación técnica, efectivamente. Empezamos mirando contratos y entender a partir de los contratos cuál es el tipo de tecnología que se está adquiriendo y cuáles los diferentes sistemas que van a estar funcionando, cómo se conectan, a quién pertenecen, cuáles son las empresas involucradas. Cuando ya por fin nos dan acceso, hemos logrado ver, yo creo que en 2 ocasiones, parte del código fuente de el último sistema, que es el de consolidación nacional, porque es el único que es de propiedad ahora de la registraduría y que era el que estaba haciendo Indra el año pasado, pues para las elecciones anteriores.
El otro gigante sistema que se utiliza para consolidación de resultados ya a nivel territorial hasta las comisiones escrutadoras departamentales está en manos de Disproel, que es la unión temporal donde estaba Tomás Grecanson. De ese, el único día que nos iban a permitir ver algo del código fuente, nos pusieron un acuerdo de confidencialidad que básicamente hizo que nos paráramos de la mesa y nos fuéramos, porque ¿cómo hacemos observación si no podemos contar lo que observamos? Es un contrasentido, entonces dijimos no tiene sentido y nos fuimos. No hay condiciones para hacerlo. ¿Qué hacemos en la observación técnica? Es tratar de entender mucho más cómo es el sistema, cuáles son las diferentes partes que los componen, si esas tecnologías son adecuadas o no, si los protocolos que se están utilizando cumplen con requerimientos internacionales, y tratamos de hacerlo aún a la escala de lo que nos permitan ver. O sea, si nos permiten ver durante una hora el código fuente, pues vamos a tratar de buscar la cosa que nos interese más. Entonces, vamos y buscamos exactamente ese pedacito, porque si tenemos solamente una hora, pues no podemos ver millones de líneas de código y entenderlas en ese espacio de tiempo. Entonces, tratamos de ser estratégicos. Y lo que solemos hacer, una vez hacemos como todo este proceso de observación, es generar informes. Entonces, de la experiencia del año pasado hay 2 informes, uno que salió posterior a las elecciones legislativas, otro que salió posterior a la primera vuelta, con recomendaciones hacia las autoridades, particularmente la registraduría, y donde presentamos los principales hallazgos que tenemos dentro de ese proceso de observación técnica. Muchas gracias, Pilar. Ángel, desde tu experticia, ¿en qué aspectos consideras que es negativo o podría ser negativo este proceso de incorporación de tecnologías al proceso electoral? A ver, yo creería, para responder también rápidamente, que en general uno no puede ver lo negativo, ¿no? Normalmente la tecnología es una herramienta, un aliado. Creo que lo negativo está cuando hacemos demasiado énfasis en la tecnología y olvidamos algunos otros aspectos, es decir, simplemente el voto electrónico, generamos una gran expectativa, pero resulta que el día de las elecciones el voto electrónico presenta fallas, ¿no? O hace un momento nos hablaban de este protocolo donde había una posibilidad de hacer lectura biométrica, pero no funciona. Entonces lo tecnológico o la inclusión de la tecnología en principio es positiva, creo que apunta más a el correcto funcionamiento y quizás también, como lo acaba de mencionar Pilar, al que la ciudadanía conozca qué es lo que se está implementando. Lo otro, creo que también hay como unas ventanas o unos puntos grises donde todavía no hacemos énfasis, y es cómo la tecnología puede ayudarnos en esos contextos donde, 1, hay alto fraude y 2, hay escenarios de violencia. Si las elecciones tienen 2 grandes desafíos a nivel local, como estas, son escenarios de violencia, altamente violentos, y escenarios de alto fraude. Entonces hay como una reflexión en tecnología que apunta mucho a lo institucional, y donde por otro lado quizás esas pequeñas ventanas, esas pequeñas zonas grises, todavía no hemos diseñado mecanismos o no hemos utilizado la tecnología en clave de cómo prevenir el fraude. Y me explico, es que la tecnología vista desde lo que estamos reflexionando tiene unos beneficios, pero resulta que quien hace el fraude también está utilizando la tecnología, también está utilizando el código QR, también está utilizando una serie de dispositivos para fidelizar a su clientela y para asegurar que el voto en últimas llegue a esa urna donde pueda contabilizar luego con precisión. Entonces es un asunto en doble vía, es decir, 1, insisto, no apuntarlo negativamente o hacer muchas expectativas alrededor de lo positivo, mirar que si no se complementa lo tecnológico con otros aspectos, es muy difícil que cumpla su finalidad como herramienta. Y lo otro, esos espacios que aún no tenemos quizás ocupados por herramientas tecnológicas, donde sigue siendo difícil prevenir el fraude y donde quizás la tecnología pueda ser una herramienta para disminuir esos escenarios de fraude. Muchas gracias, Ángel. Sí, yo creo que apuntas algo que es muy importante y voy a recordar una frase que me dijo ayer Pilar, y es que al final las herramientas tecnológicas son convenientes si ofrecen mayor confianza, al final depende de eso.
Si hay confianza en el proceso electoral y si la inclusión de esa herramienta fortalece la confianza, es positivo que se incluya. Y pues al final eso en buena parte depende de los controles, de saber cuáles son los potenciales fallos. Digamos que cada mecanismo de votación tiene sus riesgos inherentes, sus vulnerabilidades, y el tema es saber cómo ofrecer controles para eso. Ahorita que hablábamos de voto electrónico, me gustaría, Pilar, que nos comentaras un poco sobre lo que pasó recientemente en Argentina, que vimos una controversia frente a ese tema específicamente. Bueno, un poco contexto para los que no saben, en Argentina utilizan una cosa que se llama la boleta electrónica, que es un mecanismo de voto electrónico. Entonces tú vas a una cabina, seleccionas al candidato en la pantalla, la máquina te saca bueno, tú tienes que introducir un papel que tiene un chip, en ese chip se registra tu voto, tú después ya obtienes la boleta electrónica que depositas en la urna y esos votos electrónicos se cuentan al final del proceso. Más o menos esa es la idea de boleta electrónica única. ¿Qué pasó en Argentina? Que parte de las máquinas fallaron, eso ya se sabía que iba a pasar porque pues se habían hecho procesos previos de simulacro de auditoría y las máquinas estaban fallando. Ahora que hemos estado hablando, por ejemplo, de accesibilidad mucho, personas ciegas y con baja visión requieren ayudas especiales para poder ver las pantallas, entonces habían la posibilidad de que la pantalla estuviera en alto contraste, por ejemplo, que es supremamente útil para personas con baja visión. Y en el momento en el que se veían los candidatos en alto contraste, se superponía información, entonces eso hacía que no fuera realmente accesible el sistema, por ejemplo. Y eso se les había alertado a los desarrolladores de esto antes de las elecciones, mucho antes, y no solucionaron buena parte de esto. Algo que pasaba también es que las máquinas fallan, eso todos lo sabemos, todos nos hemos enfrentado el día que tenemos que imprimir y la impresora no imprime. Sí, o sea, todos hemos pasado por eso, las máquinas fallan y las máquinas de voto electrónico también podían fallar, no saber qué era lo que la persona había seleccionado y entonces sacaban una tarjeta electrónica diciendo por favor vaya, pida otra tarjeta y vuelva a hacer el proceso porque su voto no fue registrado, y las personas no leen también, eso también lo sabemos, entonces pensaban que ya el papel que les había dado la máquina era el definitivo y lo metían en la urna, entonces cuando se vieron con la urna hubo un montón de votos que tuvieron que declarar nulos porque no se sabía cuál era la intención del votante. Ante todos hubo máquinas que no prendieron a tiempo, entonces las tuvieron que cambiar, hubo otras que no funcionaron, hubo colas largas, o sea, todos los problemas que puede haber con tecnología se presentaron y la jueza que estaba encargada de mirar, de hacerle seguimiento a las elecciones en Buenos Aires dijo básicamente como este sistema no funciona, hay que repetir parte de esa votación y no se puede utilizar para las elecciones nacionales y vamos ahí. Muchas gracias, muy pertinente en nuestro contexto. Creo que una de las cosas más importantes que hemos podido hacer desde la sociedad civil es el llamado a que se establezcan controles, a que se implementen planes pilotos, a que estas incorporaciones de tecnologías vayan de una manera progresiva y sobre todo de una manera muy confiable. Pero justamente ahorita, Ángel, mencionabas, no puede pensar uno en clave negativa ni dejarse llevar por el optimismo tampoco ciego. Pero ¿en qué aspectos hemos podido ver hasta ahora que ha habido una contribución, realmente alguna mitigación de riesgos o reducción de riesgos electorales a partir de la incorporación de tecnologías en diferentes procesos? A ver, yo desde lo institucional, yo creo que se reflexiona mucho sobre el voto electrónico, pero lo que uno entiende es que es más costoso y que el papel sigue siendo más barato, ¿no? Y yo creo que si algo ha ayudado a la transparencia utilizando tecnología, es que hay mayor acceso hoy público a los famosos formularios estos, si no estoy mal, los G14. Entonces, en esos G14 se logra ver añadiduras, se logra ver el talladuras, el 0 que termina siendo 100, el 7 que termina siendo 27, ¿sí? Y yo creo que es un uso de tecnología, acceso a información del escáner del E14 y que permite prender unas alertas y hacer
las revisiones del caso, ¿no? De hecho, en cuanto a lo institucional, creo que por otro lado también la sociedad civil, a través de, no, yo recuerdo, no sé, hace quizás 10, 12 años cuando se hablaba de la MOE, era un poco, no, la MOE, o sea, ¿qué puede hacer la MOE, no? La MOE hoy es un actor importante en los procesos electorales, se sienta en la mesa con las autoridades electorales, genera confianza para los actores de este proceso. Entonces creo que es importante estas iniciativas como Pilas con tu voto, ¿sí? Una manera de en tiempo real también hacer denuncias utilizando mecanismos que nos brinda precisamente estos espacios tecnológicos. Luego hay otros que uno podría decir también institucionales, los que tienen que ver con las cuentas de campaña, que quizás vamos a tratarlos a fondo, pero donde termina siendo todavía muy difícil a pesar del mecanismo. Hay unos temas quizás muy finos en asuntos de campaña donde el ingreso que se reporta termina coincidiendo, muchas veces se gasta menos, muchas veces se gasta en el tope, pero luego en la práctica lo que se conoce es que los dineros son 2, 3, 4 veces, están por encima de lo que se reporta. Y ahí no sé, no logramos llegar como quisiéramos llegar, a pesar de tener ese conocimiento quizás empírico o de la práctica, lo que está pasando, pero la herramienta que está diseñada aún no refleja esa situación. Yo mencionaría eso, además de pues lo que informalmente también se va creando a través de grupos de WhatsApp y a través de otros mecanismos en las redes sociales que también tienen unas lecturas, unas dobles lecturas, pero que también permiten ser utilizadas para acompañar esta labor electoral y sobre todo para prevenir escenarios de fraude. Y en tu caso, Pilar, ¿qué ves que haya habido, digamos, en qué aspectos ves que haya habido contribuciones valiosas desde esta incorporación de tecnologías a la confianza ciudadana, a la reducción de factores de fraude, de vulnerabilidades del proceso? Yo creo que me pego mucho de lo que está diciendo Ángel. Para nosotros ha sido fundamental la apertura en términos de que ahora tenemos más información para poder analizar, por ejemplo. Y también como estos espacios, si bien sabemos que no necesariamente son suficientes, los espacios que hemos tenido para hacer observación técnica era algo que hace 10 años no pasaba. Y que los tengamos ahorita, pues ya es un avance. O sea, cuando yo digo, me dejaron ver el código fuente durante 1 hora, antes no me lo dejaban ver. Entonces, esa hora es ganancia para nosotros. Que podamos asistir a estos espacios y poder hablar de estos temas, que podamos comparar notas con otros, con otras misiones de observación, por ejemplo, con las internacionales. El año pasado fue muy interesante poder comparar notas sobre lo que estábamos viendo en esta parte de observación técnica, porque casi nunca teníamos esa posibilidad de ver cuáles eran los errores que estaban viendo los otros y tratar de aprender mutuamente de lo que estábamos observando. Entonces, ese tipo de cosas están pasando ahora y está bien que pasen. Creo que también hubo algo que es interesante en relación con el Código Electoral, con esta larga discusión en el Congreso sobre las nuevas reglas que vamos a tener, donde se debatió ampliamente voto electrónico, igual quedó, pero quedó con bastantes más garantías de lo que había antes, donde quedaron auditorías, pues que no quede lo que uno quisiera, pues eso nunca pasa, pero ya está la auditoría ahí, o sea, ya hay una regla sobre auditoría, donde se estaba hablando del software de escrutinio y la necesidad de que le perteneciera a la registraduría. Quedó solamente el de consolidación nacional, nos falta que quede el resto del escrutinio, pero hay avances. Y eso también ha sido en buena parte porque hemos podido hacer campañas, porque hemos podido comunicarnos con quienes están tomando las decisiones, porque bien o mal, así sea lentamente, nos están poniendo cuidado. Y creo que eso también es parte del hecho de que hayan tecnologías. Y sin duda, en este momento conocemos más de la forma como está operando este sistema que para muchos era oscuro, sobre cómo se cuenta el voto, cómo se hace el escrutinio, y esto es porque hay un poco más de información y podemos aprovechar esos espacios para presionar por más y aprender. Yo quisiera retomar una cosa que dijo Ángel, y es que Pilas con el voto es un ejemplo de que la sociedad civil puede no solo hacer control y, digamos, ejercer veeduría a lo que son esos procesos
de incorporación de tecnologías, hacer control ciudadano de la acción estatal, sino que también tenemos una posibilidad de proponer. Pilas con el Voto es una plataforma que desde la Misión de Observación Electoral creamos ya hace más de una década, que es un sistema para recibir información de la ciudadanía sobre posibles irregularidades y delitos electorales. En principio fue la pionera de lo que hoy está haciendo la institucionalidad a través de la Uriel, que es justamente recoger información, iniciar actuaciones, iniciar procesos, actuar a nivel institucional basado en la información que se recoge de la ciudadanía. Esa fue una iniciativa nuestra y todavía a día de hoy seguimos siendo el 70%, 75% de la información que reciben las autoridades en un proceso electoral. Este ya fue un proceso más propositivo de crear una herramienta, de desarrollar una plataforma utilizando tecnología para tratar de solucionar un problema, para mitigar unos riesgos. No sé si de pronto se les ocurre otro tipo de iniciativa que haya tenido un impacto similar, que haya venido también de la sociedad civil, que yo creo que igual hay muchísimas oportunidades para incorporar y para tener un papel activo y propositivo en estos temas. Pues yo mencionar, ya conozco más de cerca los ejemplos acá, pero digamos lo que se hace en materia pedagógica a través de redes sociales, uno encuentra hoy más mucha información circulando o intereses de diferentes grupos que se articulan a través de una red y digamos, abren espacios de deliberación y debate de propuestas o que también hacen pedagogía en términos electorales, que creo que también es importante. E insisto que toda la inversión que se haga en pedagogía es una buena inversión en pedagogía electoral. Pero también decir que me pensaría, no sé, puedo equivocarme, aquí hay muchos actores de la sociedad civil, que la MOE termina siendo un referente en estos temas y termina siendo también hoy en día un actor reconocido. Creería que en ocasiones se denuncia primero ante la MOE y después ante la autoridad que está en el puesto de votación, y creo que para algunos la autoridad es la misión de observación electoral cuando hay unas autoridades, digamos, por decirlo así, públicas, oficiales en el puesto de votación. Uno, sumando a lo que dice Ángel, yo creo que la MOE, Pilas con tu Voto, Cuentas Claras, que también lo estaban discutiendo cuando estábamos hablando antes sobre transparencia, creo que ahí está. Son instancias interesantes para poder hacer veeduría. Creo que internacionalmente también hay otras experiencias que son equivalentes o que son cercanas, entonces conozco varios procesos donde, por ejemplo, están tratando de mirar un poco más claramente cuánto es la cantidad de gastos que se están haciendo en publicidad dirigida en redes sociales, por ejemplo. Entonces, reportes sobre cuánto están dedicando las campañas a publicidad en Facebook, en Meta, en Instagram, y tratando también de hacer un seguimiento sobre el papel que juegan algunos influencers o cuentas que están propagando información paga. Creo que la otra cosa que me parece súper interesante son las investigaciones recientes sobre desinformación. Entonces, no sé si han estado siguiendo noticias independientes en las últimas 2 semanas. La investigación que hizo la CLIP sobre mercenarios digitales está buenísima para entender mucho cómo se está llevando a cabo campañas de desinformación en la región alrededor de temas electorales y cómo hay realmente pues equipos dedicados a producir materiales que está relacionado con campañas de desinformación. Ese tipo de iniciativas a mí me parece que son altamente interesantes porque hablan de este nuevo espacio público que son los espacios digitales, que está reglado por una serie de corporaciones y plataformas sobre las cuales hay unas reglas que no necesariamente son las mismas del Estado. Y estas son también discusiones que tendríamos que estar dando, o sea, cómo estamos mirando el debate o la esfera del debate público en las plataformas, cómo estamos teniendo mecanismos de seguimiento, de control sobre el papel de estas plataformas cuando estamos hablando de elecciones. Entonces, hay varias iniciativas como en esa línea que también me parecen interesantes. Yo quisiera agregar algo ahí, Carlos, y es que si uno mira, normalmente hablamos de financiamiento de campañas, pero luego mirando un dato a 2022 de gasto, que tenemos, bueno, el más cercano, elecciones a Congreso, alrededor del 45% del gasto se dedicó a temas de campaña. Y dentro de ese 45% como global, un 20%, según datos de transparencia, iba a redes sociales. Entonces,
creo que también es un tema a tener en cuenta lo que se invierte digamos, en publicidad de campaña y lo que se invierte en esa publicidad en redes sociales hoy es importante y tiene también unas zonas grises frente a lo que se comunica en el escenario de las redes sociales. Muchas gracias a ambos. Me parece muy interesante que apunten a eso, porque justamente me gustaría, y pues ya estamos un poco cortos de tiempo, y sí me gustaría dejar por lo menos un par de minutos para preguntas. Quisiera cerrar preguntándoles en dónde ven oportunidades de alianzas con la sociedad civil y las entidades públicas, alianzas en incorporación de tecnología justamente para fortalecer eso. Ahorita estábamos mencionando una que es justamente el reporte específicamente en redes sociales de gasto de publicidad, pero en dónde más vemos oportunidades, en donde este tema que es el que en buena parte nos reúne hoy, que es esa relación entre democracia, tecnología y sector social, puede contribuir y puede realmente ofrecernos una oportunidad de mejora en los procesos electorales en Colombia. Yo haría una reflexión rápida, una venia de Pilar es, uno, hay información que digamos, desde la academia uno dice, bueno, señor votante, señora votante, revise los programas de gobierno, ¿sí? Pero un ejercicio académico hoy, cierto, es que nos costó tener los programas de gobierno de los candidatos fue solo posible a través de derecho de petición en el Atlántico, a gobernación en el Atlántico. Entonces, mejorar el proceso de acceder a cierta información. Hay información, es cierto, se ha mejorado este proceso, pero creo que todavía hay temas que no están terminados de definir. Entiendo que las locales pues es un escenario amplio de candidaturas, pero ayudaría bastante tener esta información en tiempo real o un poco menos dispendioso el acceso. Lo otro, no sé, y es una reflexión más amplia, hay mucha información, yo insisto en esto de la información porque las elecciones locales suele haber unos marcos de lecturas, hace algún momento se decían las particularidades de las elecciones subnacionales, que no son las mismas lecturas del nivel subnacional. Bastante ayudaría esta información, creo yo, por categorías propias del escenario subnacional, es decir, cada candidato representa los intereses de qué casa política. Yo no sé si esto se puede hacer, pero seguimos manejando categoría de partido político que poco dicen. El partido político hoy es el instrumento para obtener un aval, pero poco se representa los intereses o la ideología de ese partido, sino las de una casa en concreto. Y creo que si el votante necesita información, bien haría quizás desde la sociedad civil un ejercicio de ubicar candidatos dentro de estas estructuras para lograr ver en últimas qué intereses representan y decidir con esa información si decido apoyar esos intereses o no. Yo creo que Ángel ha situado cosas hacia la ciudadanía que me parece clave. O sea, con esta parte de información yo siempre estaré de acuerdo, necesitamos más información, mejor información, pero quizás también podemos mirarlo desde el otro lado y es como que necesitamos para el ejercicio de control hacia las instituciones. Entonces, algo en lo que hemos reiterado cada vez que hacemos análisis de cómo se está usando la tecnología es que nos deben explicaciones sobre lo que pasó antes, y eso sería muy bueno tenerlas, o sea, como entender exactamente qué fue lo que pasó en las elecciones legislativas del año pasado y por qué hubo estas diferencias entre preconteo y escrutinio, claramente. También nos deben explicaciones y sería muy bueno seguirlas teniendo sobre cómo es el proceso de escrutinio, cómo son los procesos de reclamaciones, cómo son los procesos de contratación. O sea, hay una cantidad de explicaciones que nos deben y eso estaría bueno mejorarlos. Creo que una oportunidad hermosa que se abrió el año pasado a raíz de los problemas que hubo justamente en las diferencias entre preconteo y escrutinio en las legislativas es que nos dimos cuenta que hacer analítica de datos estaba muy interesante y que podíamos encontrar problemas en esos resultados. Entonces quizás algo que debemos pedir ahora más vehementemente es que den acceso a esa información para que, por ejemplo, la academia pueda hacer análisis con esa información, que eso no es solamente de interés de los partidos políticos, es interés público. Entonces creo que se vienen cosas interesantes a nivel de analítica de datos.
que estaría muy bueno poder promover, y que también hay un papel ahí para sociedad civil, para academia, de poder hacer mejores investigaciones, más investigaciones. Y sin duda algo, retomando lo que estaban diciendo en el panel anterior, tenemos que empezar a ver cuáles son los problemas que plantean las tecnologías en términos de discriminación. Entonces, particularmente para nosotros ha sido muy retador hacerle seguimiento a los problemas que plantea biometría y la utilización de biometría dentro del proceso electoral. Entonces, esa es una conversación que se viene, y que tanto puede ser muy interesante mirar qué pasa ahí, puede ser un vehículo para inclusión eventualmente, pero en este momento necesitamos entender cuáles son los mecanismos que están ahí, y si generan exclusión, arreglarlos. Muchas gracias a ambos y a la audiencia por permanecer en este horario un poquito complicado que nos tocó. Nos queda un minuto, entonces me gustaría dar espacio para al menos una pregunta. Gracias. Bueno, no, muy interesante, muchas gracias, muy claras cada una de las perspectivas que nos ofrecieron. Yo percibo que hay como una frontera que no está clara, y es precisamente la frontera entre tecnología, la ley, la regulación y, por ejemplo, la comunicación en redes sociales. Mañana apenas es que empieza el plazo para que las campañas estuvieran pautando en redes. Y muchas lo están haciendo, y encuentro que es desde un puro desconocimiento, que no saben que esa es la fecha, y ahí también veo desde el desconocimiento de las campañas que dudo que sean de mala fe o querer aprovecharse, porque incluso con una sola captura de pantalla en la que se vea que hay publicidad, hay posibilidades de penalización. Pero ¿qué falta allí? ¿A quién le falta como encargarse de esa educación? Porque claro, es algo nuevo, hay como uno busca en internet qué ha dicho el Consejo Nacional Electoral de esto, pero no hay algo claro. Por ejemplo, y en este evento que es justamente de tecnología y democracia, podría ser una buena excusa un buen momento para capacitar a las campañas de cómo hacer un buen uso de la comunicación digital, y siento que no está pasando porque los medios no hablan de eso, de repente uno que otra persona en TikTok, pero puede que confunda más. No sé por qué no nos estamos tomando en serio eso, y qué piensan ustedes de cómo hacerlo mejor para la próxima elección. Yo quisiera comenzar haciendo una aclaración, y es que ese ya es un problema, digamos, de cómo se planteó la norma. El plazo de la norma que dice cuándo se puede realizar propaganda en medios de comunicación y en redes sociales dice 60 días, y el problema que tiene es que son 60 días hábiles. Entonces acaba siendo realmente desde el 2 de agosto que se podía empezar a publicar propaganda en redes, pero ya es un tema de términos, digamos que frente a propaganda en general dice 3 meses, entonces la forma de regular sí es clave para, primero, comprensión desde la ciudadanía, y segundo, claridad de lo que se debe hacer. En ese tema de regulación en materia tecnológica creo que puede aportar un poquito más Pilar, pero sí, digamos que el reto es encontrar el balance entre regular, pero sin casarse, digamos, establecer los términos de una manera que uno se case con una tecnología. Establecer controles sin adoptar una solución tecnológica específica. Quizás para complementar lo que está diciendo Carlos, sí hay vacíos regulatorios importantes, particularmente con el uso de tecnología los hay, por eso estábamos como tan esperanzados de toda la discusión sobre código electoral, porque era como una posibilidad de actualizar una norma de más de 30 años, que igual ya está en manos de la Corte ahorita hacer la revisión y ver si quedamos con un código electoral nuevo o si toca otra vez volver a ser parte de esta discusión. En este tiempo yo creo que la tecnología nos avasalló, particularmente como Internet y redes sociales ha avasallado buena parte de lo que entendemos que son los espacios públicos y la publicidad. Hacer control sobre Internet es algo que es, no se puede fácilmente, y el Consejo Nacional Electoral, si bien ha tenido un papel y ha dicho que quiere hacer ciertas cosas, en la realidad va a ser muy difícil que las haga porque no es fácil controlar Internet, y no queremos tampoco que eso pase. O sea, las limitaciones a la libertad de expresión tampoco es algo que nos guste, entonces no.
Pero sí es una conversación que necesitamos tener. Y hay zonas grises importantes, no solo en las fechas, o sea, también en el tipo de plataformas que podemos utilizar, en el papel que juegan las personas que están compartiendo o difundiendo información, que ya no necesariamente son pagas. Y creo que también necesitamos empezar una conversación mucho más profunda sobre desinformación y el papel de los medios de comunicación en la verificación de información. Entonces hay muchas aristas ahí. Sí nos falta regulación, sí nos falta sentarnos a dar muchas de estas discusiones. Yo solo quisiera agregar que es posible que la regulación venga vía fallos judiciales, como otras cosas en Colombia. Es decir, en la medida que se empiecen a demandar y empiecen a haber pronunciamientos, creo que eso va a sentar precedente en temas de regulación. Muchísimas gracias, ya se nos acabó el tiempo. Gracias a Pilar, a Ángel y a todos ustedes por participar.